Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Hola, profe, buen día. Cuento, ¿eh? Buen día, profe. Buen día. Buen Los día. los viernes es mi día de padre a la mañana, entonces es más complicado. Pero bueno, a ver, Nino. El otro día vimos brevemente un poquito la definición o todos estos conflictos para definir el derecho. Les hice un poquito el repaso de cómo estaría organizada la justicia, como para que ustedes entiendan el procedimiento que pasa uno antes de obtener un pronunciamiento judicial. Y les hablé un poquitito de estas divisiones entre las distintas ramas del derecho. Ahora vamos a hablar de lo que son las teorías de cuál es el origen del derecho o qué es derecho y qué no lo es, básicamente. Ustedes en el texto de Nino tienen dos teorías, hay una tercera que se las voy a explicar también, pero básicamente estas dos grandes teorías, ¿alguien leyó esta parte? ¿Vio el texto de Nino? ¿Cómo se llaman? Positivismo y un naturalismo. Bien. Dependiendo de dónde lo estudien, lo van a estudiar directamente como naturalismo positivismo, ius naturalismo, ius positivismo, pero generalmente este ius lo van a tener sí o sí delante de lo que es la palabra naturalismo, por lo que les expliqué la otra vez. Ius hace más a este concepto de justicia, este concepto de lo que es justo, lo que es equitativo, etcétera, que es un criterio bastante subjetivo. Por eso, bueno, va pegado a este concepto del use. Acá hay una gran discusión. eh, Hay una gran discusión entre dos visiones muy diferentes del derecho. Si el derecho... Yo que igual entiendo que en lo que es la obra de Kelsen, que es el primer positivista, hay una intencionalidad de irse a un extremo que después se lo tomó, mucha gente lo tomó como algo eh, verdadero. Ahora lo van a entender lo que les quiero decir. Pero en un minuto quiero buscar una cosita. Ahí está. Sí. A ver, capaz que lo pueden llegar a ver. ¿Qué es el naturalismo? Vamos a empezar hablando de esto. Básicamente, ¿se acuerdan que el otro día yo les dije que los derechos morales y esas cosas, a diferencia de los derechos propiamente establecidos en un sistema jurídico, tienen un castigo que puede ser social o un castigo más ligado a la parte eclesiástica, a la parte religiosa, es decir, no tienen un castigo en el plano terrenal, por decirlo de una manera? Esto en principio, al menos en los papeles es así. Los derechos morales dependen de momentos sociales, dependen de pautas que no están establecidas legalmente, pero sí, lo que no se puede negar es que hay una serie de derechos, qué es lo que dicen los naturalistas. Los naturalistas hablan de un vínculo entre el derecho y la moral. Para explicárselos más claramente, en realidad lo que ellos dicen es que hay derechos que por el simple hecho de que nosotros seamos seres humanos, los tenemos. Nosotros venimos con una serie de derechos que nadie nos dice, este derecho te lo establecido por la sociedad, sino que lo tenemos porque somos seres humanos. Por eso es jus naturalismo, derecho natural, derechos que tenemos naturalmente, derechos de la naturaleza. Dependiendo, obviamente, el momento histórico, esto es muy similar a lo que después van a ver en los derechos humanos, estos derechos fueron incrementándose o entendiéndose con el correr del tiempo, se fueron incrementando. Básicamente porque hay cosas que nosotros podemos contemplar ahora como naturales, como algo que nos corresponde y que nadie puede negárnoslo, que quizás hace 300 años, 400 años,
ni se planteaban como derechos. A ver, y los puedo llevar hasta, si quieren, lo que es el estado de bienestar, con los derechos de los trabajadores, los derechos que tenemos, como para que ustedes se ubiquen. La primera decisión en bienestar de la gente, le estoy mezclando derechos sociales con derechos naturales, pero como para que vean lo que es la evolución de los derechos. La primera gran decisión que se tomó respecto de los derechos laborales fue limitar la jornada laboral. Y si no me equivoco, en ese momento se limita la jornada laboral la primera vez a 20 horas. ¿Por qué? Vos tenías que trabajar, vos no podías trabajar más de 20 horas por día, porque esto fue en pos de los empleadores, porque se dieron cuenta que si no la fuerza laboral se les caía, entonces tenía que ir a la casa, descansar 4 horas y volver a trabajar. Ahora pensar en que uno tiene que trabajar todos los días 20 horas es una locura, pero en ese momento es un derecho que fue progresivo, o evitar el trabajo infantil. Fue también otra medida, es decir, los nenes de menos de 9 años no trabajan. Con los derechos naturales también fue así. A ver, el primer derecho natural creo que tenemos todos, ¿cuál sería? Que no nos pueden negar. ¿Derecho a la vida? Y yo creo que sí. Fíjense a qué punto lo consideramos derecho natural, que alguno tiene un poco de conocimiento de la Constitución Nacional, o alguno la leyó para algo. ¿Dónde está el derecho a la vida en la Constitución Nacional? ¿Alguien sabe? Hasta el año 94 no estaba en ningún lado. Se consideraba que era un derecho implícito, se consideraba que era un derecho que venía con la Constitución, que era un derecho que estaba implícito en el texto constitucional, pero no había ningún artículo que hablase específicamente del derecho a la vida. Lo único que teníamos era un artículo que hablaba de la prohibición de la pena de muerte por crímenes políticos. Nada más. Hablaba de que no había, que en la Argentina no hay prerrogativas de sangre, etcétera, 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 pero no había explícitamente la Constitución Nacional, quiere decir escrito, el derecho a la vida como tal. Lo que sí teníamos escrito en la Constitución, por ejemplo, era el derecho a la propiedad. ¿No? Pero no tenía en ningún lado habían escrito el derecho a la vida. Recién en el año 94 entra o ingresa este derecho a nuestra Constitución Nacional con la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sí, se firmaron en el camino pactos internacionales que reconocían el derecho a la vida, pero no estaba como derecho explícito. Ahora bien, esta concepción justnaturalista, como les dije antes, lo que va a hacer es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos derechos naturales que vienen con nuestra persona por el simple hecho de que somos humanos. Ustedes van a ver en el texto que les van a hablar de distintas teorías que hablan o que debaten el tema de el derecho y la moral. Que algunos entienden que los jueces deben solamente tomar las normas cuando estas normas son morales, que es difícil establecer una moral general. Básicamente les marcan distintos puntos que no son justnaturalistas, son distintas teorías que tocan el punto de la moral en el derecho, en un sistema jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el naturalismo es esto, el naturalismo es decir, yo tengo un paquete de derechos que obviamente con el correr del tiempo se va incrementando, que son inalienables, inalterables, el Estado no puede venir a quitármelos. Nuestro país, que tiene una constitución con una base justnaturalista y después una estructura positivista, a mi entender, ya de por sí, después les voy a explicar el por qué acá nunca puede haber pena de muerte, etcétera, 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 que es algo que se ha escuchado barbaridades decir en la televisión. Yo creo que directamente por su base justnaturalista no podría tenerla, pero al margen de esto hay tratados internacionales que ya impiden que la tengamos. Hay estados donde sí
la pena de muerte es una alternativa. ¿Y esto hace que esta base iusnaturalista no exista? No, porque en realidad hay pena de muerte que está reservada para los crímenes más graves, hay pactos internacionales y hay una cierta base que establece cómo, cuándo y por qué va a ser. Obviamente debería, yo soy partidario de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial porque, a ver, nosotros vemos barbaridades todo el tiempo, ¿no? Y uno dice, bueno, no sé, no quiero dar una opinión personal, pero básicamente lo que podría pasar es que si uno de cada 100 condenados, uno de cada 1000 condenados es inocente, es una barbaridad. Es decir, ustedes porque dicen, bueno, está bien, hay 999 culpables, está bien, pero el inocente, y el inocente puede ser cualquiera, puede ser cualquiera de ustedes. Entonces, es difícil. Ya vamos a ver cuando veamos tratados internacionales. Ahora bien, ¿se entiende cuál es el concepto de biosnaturalismo? Los seres Sí. humanos, por el simple hecho de ser humanos, tenemos derechos, grábense el concepto, ¿no? Que vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Discusión también que se dio con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto. Jurídicamente, yo les voy a hablar desde el punto de vista jurídico. A ver, yo soy partidario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, básicamente no como abogado, sino por un tema social que el aborto es una realidad y que realmente acá el que no tenía problemas o el que no sufría en general era aquel que tenía dinero para poder realizárselo y el que no tenía dinero era una persona que tenía no solamente terminaba muriendo el embrión o este niño por nacer, sino que también podía terminar muriendo la madre, con lo cual creo que es una ley que viene a zanjar esto. Tengo mis discusiones respecto a un montón de cosas que me parece que son extremistas, que me parece que tiene que haber un poquito más de conciencia social. A ver, un segundo. Pero, a ver, en lo que fue el embarazo había una discusión justamente desde el punto de vista jurídico, que es desde cuándo una persona es persona, jurídicamente hablando, ¿no? Después podemos ir al término religioso o lo que sea, aquellos que somos padres o aquellas que sean madres, eh, no podemos negar, esto ya es un tema personal, les vuelvo a decir, no podemos negar que desde el momento que existe la concepción nosotros sentimos que hay vida, ¿no? Al margen de la discusión respecto de la ley. Yo respecto de la ley vuelvo a decir, había una realidad, algo que ocurre y donde se estaba muriendo gente y había que solucionarlo. A mí me parece que está bien que exista esta ley. Después, me parece que tiene alcances excesivos, es mi opinión personal, lo vuelvo a decir, pero jurídicamente también había una traba muy importante que era respecto a cuando la persona es persona. ¿Saben cuándo una persona es persona o lo era para la ley? Yo creo, profe, que es cuando cuando el bebé nace y se hace el corte del cordón umbilical, si el bebé queda con vida, pasa a ser persona, si no, se considera que nunca existió. Claro, pero si nace y nace con vida, ¿desde cuándo Vos es persona? ¿Desde ese momento que le cortaron el cordón o desde cuándo? Desde que nace. nace. No. Desde el Para momento No, la de ley, Según el la- Código Civil era de la concepción, ¿no? desde el momento de la concepción, la persona es persona. Pero había una condición que era que esta persona nazca viva. ¿Qué quiere decir esto? Y acá hay otro conflicto, por lo cual siempre toda ley hay que tenerla con cuidado. Un niño, supongamos,
Hay una mujer embarazada cuyo padre, el padre del niño, fallece antes del nacimiento del niño, ¿no? Cuando nace, si este niño nace vivo, ¿tiene derecho a qué? A la A la herencia. herencia del padre. Si este niño es abortado, es decir, quiere decir, nace muerte, nunca existió. Con lo cual, sobre todo una condición de vulnerabilidad de la madre, puede ser inducida a abortar sin tener que dar ningún tipo de explicación por parte de otra parte interesada de que este niño no sea heredero. ¿Se entiende a lo que voy? Lo cual también yo creo que ese tipo de cosas se nos van a pasar. ¿Por qué? Porque nadie puede preguntar nada. Nadie puede preguntar si está siendo inducido a abortar, si alguien te obligó. Creo que en realidad como sociedad debemos, a ver, la libertad del cuerpo la respeto y demás, pero creo que debemos acompañar el momento y decir, mirá que si alguien te está obligando a hacer esto, no tenés que hacerlo, mirá que tenés esta posibilidad, esta otra, que en realidad la ley en cierta forma lo prevé, pero no se hace. Acompañarlo con información, ¿no, profe? Porque por más que diga uno, sí, la ley, bueno, declaró la ley del aborto legal, pero también hay que avisarle a la madre que por más que sea legal no quiere decir que no pueda morir en el quirófano o donde sea. Y bueno, a ver, salir en ese momento, cuando fue lo de la ley del aborto, yo escuché un montón que salían a decir, bueno, no, pero lo que tenemos que hacer es educar a los chicos en la escuela y enseñarles que darles clase de educación sexual. La ley de educación sexual está hace miles de años y los mismos que salieron a cuestionar el aborto diciendo que los chicos necesitaban educar, mismos que se oponían a la educación sexual en el colegio. Entonces, es muy difícil. Yo creo que como sociedad sí deberíamos, voy a decirlo, aquellos profesionales que intervienen deberían poder inmiscuirse, no prohibirlo, porque la verdad que el derecho está, pero deberían poder mostrar la cantidad de alternativas que hay. No me acuerdo si ahora, en su momento también lo que se discutía era el tema de, bueno, ok, vos venís, yo te voy a explicar todas las alternativas. Si seguís con la misma postura, no hay problema, lo hacemos. Pero yo te tengo que poder explicar y decirte todas las salidas que hay. Porque yo les soy sincero, es decir, como padre les digo, es decir, no se puede negar, más allá de todas las situaciones de fondo que uno pueda tener, que desde el momento de la concepción uno sabe que hay un niño ahí. ¿Está? Después la realidad es otra, a ver, y nada, ya me estoy yendo a la mierda, pero no importa. A ver, le estaba hablando de estos derechos naturales. ¿Quién nos da? ¿De dónde vienen estos derechos naturales? ¿Saben? Hay dos momentos muy importantes. ¿Quién nos daba todo antes? ¿Quién era el responsable de todo lo que nos pasaba? Dios. 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 Muy bien. Piensen que la primera gran teoría defensora del naturalismo fuera de Santo Tomás de Aquino fue justamente la de este concepto, pero tienen que ubicarse en el momento donde todo pasaba por Dios. ¿Se acuerdan lo que era? A ver, lo bueno y lo malo que te pasa es a gracias o por culpa de Dios. Y si te es por Dios es porque Dios así lo dispuso, entonces no te podés quejar. Ese era el momento histórico. Piensen cuando la iglesia era el centro del mundo, Dios era el centro del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, obviamente, tenía que ver con Dios. Lógico, es decir, no había otra forma que clavarle estos derechos o decir el responsable es Dios. Este primer momento del iusnaturalismo es el iusnaturalismo teológico, lógicamente, donde, vuelvo a decir, todo lo que nos pasaba por Dios. Entonces, estos derechos naturales era Dios el que nos otorgaba los derechos.
Luego de esto, viene un momento donde se empieza a desplazar a Dios del centro de la escena y nace una nueva corriente de pensamiento que saca a Dios del centro de la escena y coloca a quién en el centro. ¿Alguien sabe? Al hombre. Claro, Al hombre. ¿Y cómo se llama esta teoría? ¿Alguien sabe? el racionalista. El racionalista. Racionalista. ¿Quién es el primer Racional. racionalista? ¿Saben? Ah, no lo noté. No está en el libro. Lo van a aprender después, pero el primer gran racionalista es Descartes. Lo van a leer como Descartes. Ego conio ergo sum, o traducido como pienso luego existo. Básicamente, en realidad lo que dice es, él escribe un libro que son 4 capítulos que se llama La metafísica de la razón, donde ustedes van a ver a lo largo de esos 4 capítulos que él empieza a colocar a la moral, a la religión en un plano como etéreo. No les voy a dar una explicación de la obra de Descartes. Es divertido, no es divertido, es interesante, se puede leer Descartes. Pero básicamente empieza a correr a Dios de la escena y empieza, como dijimos antes, a colocar al ser humano en el centro de esta escena, a la razón humana principalmente. Lo que es muy gracioso de la obra de Descartes es que ustedes van a ver que durante los 3 primeros capítulos él va diciendo Dios no existe, o Dios, si Dios existe, no es algo que determine las conductas humanas y un montón de cosas, dice pertenece a algo del plano de lo moral, de lo ideal y yo qué sé. Y obviamente, piensen que hacía poco que habían, ¿cómo era el que habían prendido fuego a Galileo? ¿Fue o a Copérnico? Galileo, ¿no? No, Copérnico. No me acuerdo cuál de los dos estos que sacaban a la Tierra y a Dios del centro del universo y colocaban el Sol. Eh, con lo cual, a ver, Descartes estaba siendo perseguido para ser excomulgado, básicamente. En su último capítulo termina diciendo algo así. Ustedes lo van a estudiar, calculo que en algún momento de la facultad. Pero básicamente viene diciendo, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, o Dios no tiene nada que ver con todo esto. Y termina diciendo, bueno, si todas estas cosas pasan es porque evidentemente hay un Dios, dice, ¿no? Como para tratar de salvar las cosas, pues ya se la estaba viendo difícil. Pero obviamente acá los libros iban sacando por capítulos, escribía una obra, la segunda parte, la tercera parte, y la última parte tuvo que llegar a un acuerdo. ¿Qué hace Descartes? Coloca la razón humana. ¿Qué es la razón humana, chicos? Lo que no están haciendo ustedes en estos momentos, justamente. ¿Qué es razonar? ¿Qué es razonar? Analizar. Somos seres Pensar. racionales, pensamos, analizamos. Como pensamos y analizamos, reconocemos nosotros que tenemos derechos. Nadie tiene que venir a darnos esos derechos, un ser imaginario para alguno, tiene que venir a darnos y decirnos, tomá, este es tu derecho. No, nosotros, como seres humanos, reconocemos que tenemos derecho a la vida. Como seres humanos, reconocemos que no podemos ser agredidos sin causa. Como seres humanos reconocemos un montón de derechos que obviamente al ser racionales, a medida que corre el tiempo y surgen nuevas necesidades, también, a ver, nos reconocemos con la necesidad de un ambiente limpio, por ejemplo, actualmente. Es decir, vamos cada vez más, pero ¿por qué? Porque pensamos, no es por otra cosa. Este segundo momento, después que tuvo autores como Spinoza y demás, pero básicamente viene con este naturalismo que vuelve a hablar de estos derechos naturales, pero dice que estos derechos naturales nos los damos nosotros, las personas, porque somos seres racionales. Ahora bien, quiere decir que
para el naturalismo solo hay un derecho natural y que vivimos en un estado de derecho natural y yo te voy a decir mi derecho natural es este y tu derecho natural es aquel y no te metas con mi derecho natural y vamos a ver cómo nos arreglamos. No, el naturalismo te dice, abajo de todos estos derechos naturales hay un orden, hay una estructura jurídica, hay un derecho positivo, que ahora les voy a explicar lo que es el derecho positivo. ¿Está? Hay un conjunto de normas establecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un orden jurídico. Por eso se llama orden, porque está organizado. ¿Está? Pero este orden no puede ir en contra de los derechos naturales. Por lo cual, y acá sí empezamos a jugar con esto, si ustedes vieron el texto, tienen una representación de lo que hubiesen sido los juicios de Nuremberg. Nosotros estudiamos esa misma representación en una obra que capaz que ahora se las vuelvan a dar en la facultad, se los traen al juicio de Nuremberg como si ustedes conociesen los juicios de Nuremberg, que es en realidad lo mismo que leímos nosotros como el caso de los exploradores de caverna, que son 3 personas que quedan encerradas en una caverna y tienen que decidir qué hacer, porque no pueden salir de ahí. Entonces como que crean su propio derecho y dependiendo quién van a ver la postura, si es positivista y es naturalista, etc. Pero yo estudié hace mucho más que ustedes, digamos. Acá lo que hacen es darle la representación desde las distintas visiones de lo que fueron los juzgamientos de Nuremberg. Básicamente, y es lo que yo comparto, esta estructura naturalista con derecho positivo, lo que lo obliga el derecho positivo es a no romper con pautas primordiales que hacen al ser humano. Es decir, no puedes dictar normas en contra de estos derechos naturales. Esto nos lleva a la segunda teoría, que es la teoría de jus positivista. O positivista seca, es lo mismo. Acá hay un problema. Hubo un señor alemán llamado Hans Kelsen que crea algo que se llamó la teoría pura del derecho. ¿Qué es la teoría pura del derecho? ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de... Por eso les digo, a ver, yo creo que el tipo quiso hacer un experimento que tuvo tanta trascendencia o tanta utilidad para muchos, que el tipo después murió defendiendo su teoría. Después cuando fue viejo no fue tan así. Cuando fue viejo el tipo dijo, bueno, más o menos, en realidad esto era de una forma, ahora después les cuento. Pero, ¿qué es lo que hace Kelsen? Kelsen escribe un libro que se llama La teoría pura del derecho. Busca convertir una ciencia social en una ciencia exacta. ¿Saben lo que es una ciencia exacta? Sí, con la matemática. 1 más 1 es 2. No es 2 y cuarto, no es 2 menos 5, no es 1,75. 1 más 1 es 2. Es una ciencia exacta. Para cada cuestión solamente hay un resultado. Si pasa esto, entonces... Esto es lo que dice hacer Kelsen. Si pasa esto, entonces va a ocurrir para tal conducta, tal consecuencia. Y solamente esta. ¿Estamos? No hay ni para arriba, ni para abajo, ni distintos conceptos, ni nada, ni hay atenuantes, ni hay agravantes. Pasa esto, entonces esto. Él dijo, a ver, el derecho no tiene que tener ninguna relación con otras disciplinas. El derecho es una disciplina única que se tiene que valer de sí mismo y de sus propios contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como bien sabemos, el derecho interactúa, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces depende del derecho, y lo van a ver claramente. ¿Se acuerdan el otro día cuando les explicaba que sobre la misma ley de tenencia de estupefacientes, depende del momento social que vivíamos, la Corte Suprema tenía un criterio u otro criterio? La misma ley, la Corte Suprema les decía, esto es delito, esto no es delito, esto es delito, esto no es delito. La misma situación, por el mismo órgano, bajo la misma ley, les decía cosas distintas,
dependiendo del momento social. ¿Por qué? Porque la sociología influye, la economía influye, las otras áreas que son, las otras ciencias que no son derecho, pero que son ciencias sociales, colaboran con el derecho al momento de juzgar. La política, como en el caso de esto, también influye. El momento social también influye. El humor de los jueces también influye. Algo que Kelsen dice que nada de eso vale. Que los jueces no deben tener preconceptos, que los jueces no deben tener subjetividad, deben abstraerse y analizar la cuestión desde un punto de vista 100% objetivo, sin meter criterios o valores propios. ¿Ustedes creen que, a ver, un juez que, vamos a una situación clara, un juez que le acaban de entrar a robar a la casa, le tuvieron a la familia encañonada y demás, puede ser objetivo al momento de juzgar a un caso de robo, un caso de hurto? Ni siquiera eso, ¿O ustedes creen que en estos momentos que prendemos la televisión y están matando a un colectivero, les están mostrando todos los robos que hace 20 años ocurren, 30 años que ocurren, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en las grandes urbes? ¿Creen que con el bombardeo de información que estamos recibiendo no se forma un preconcepto social y eso, y los jueces no son parte de esa sociedad al momento de juzgar esas situaciones? Yo creo que todo influye y que no hay forma de que los jueces no sean subjetivos al momento de fallar. Yo, a ver, creo que lo de Kelsen fue un experimento diciendo, mira, si el derecho fuese así y no tuviésemos esto, entonces podríamos tener una ciencia exacta donde a una conducta le corresponde una consecuencia. Esto fue tomado como una teoría fuerte y llevó a barbaridades que después vamos a hablar, pero ese es el concepto del positivismo. El positivismo lo que les va a decir que derecho es solamente lo que se encuentra plasmado en una norma jurídica. Eso no es todo. Kelsen crea esta norma jurídica y la coloca dentro de una pirámide. Hace una pirámide y dice, en la punta de la pirámide colocamos la Constitución Nacional o la norma suprema del Estado, y hacia abajo vamos colocando las normas de menor rango. Una norma jurídica, para ser válida, según Kelsen, tiene que tener 3 requisitos. Que es lo mismo que, a ver, les vuelvo a aclarar, es lo mismo que pasa en nuestro sistema jurídico, ¿Cuál es el primer requisito? Tiene que ser una norma. Este es casi un requisito que tiene que ser escrita. Puede haber normas constitucionarias como por ejemplo la costumbre, etcétera. Pero bueno, el primer requisito es que obtiene su validez de una norma que está por arriba. Lo que vuelve válida la norma de segundo nivel es en este caso la Constitución Nacional. Le da la validez a la segunda norma. En nuestro país pasa lo mismo. Si una norma de grado inferior se opone a una norma de grado superior, hay una situación de inconstitucionalidad, que lo vamos a hablar después, en las próximas clases, pero básicamente la norma de grado inferior no vale porque está en contra de la norma superior. ¿Pasa en nuestro país? Sí. O sea, ¿Kelsen estaba equivocado? No, no lo estaba. En su análisis de lo que es el sistema jurídico positivo no lo estaba. Segundo requisito, una norma jurídica debe, para ser válida, cumplir con un procedimiento. ¿Las normas jurídicas en nuestro país cumplen con un procedimiento? La ley. ¿Sí o no? Sí. Iniciativa, pasa a poner a las cámaras, cámara de inicio, esa cámara la aprueba o la rechaza, si la aprueba pasa a la cámara revisora la aprueba o la rechaza, la puede observar y volver, pero no importa. Esta cámara revisora
Supongamos que la aprueba, tenemos media sanción, esto sube, tenemos sanción, cuasi sanción, porque esto pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede aprobar o puede vetar, publica, etcétera, va, ley, procedimiento, cumplimos. Requisito del procedimiento, el debate. En las cámaras se debe debatir, no es que pasa una ley, ponemos el gancho y sigue. No, debemos debatir, debemos decir de qué se trata, cuál es la intención de los legisladores respecto de la ley, qué es lo que se busca, ¿por qué? Porque este debate les va a marcar a ustedes cuál es la finalidad que tiene esta ley, para qué se hizo, qué es lo que se pretendía. Esto ayuda mucho, tanto a los jueces como a los abogados, respecto de decirles, esto no es interpretativo, vean cómo lo debatió el Congreso y van a saber qué es lo que se buscaba con esta ley. Nosotros los abogados obviamente vamos a buscar lo que nos convenga. Vamos a decir, esto debe interpretarse de esa forma porque a mí me conviene que se interprete de esta forma. Pero para el juez, muchas veces debe buscar algo que se llama el espíritu de la ley, que es una fuente del derecho, que es ver la intencionalidad con la que se hizo esta ley. ¿Para qué? Porque no toda ley es clara. Muchas veces hasta intencionalmente las leyes son confusas como para poder maniobrarlas hacia un lado o hacia el otro. Es la discusión de los legisladores las que le va a marcar el para qué fue hecha, cuál era la intencionalidad, cuál era el fin de esta ley, y de esa forma analizar el espíritu de la ley, qué es lo que se pretendía con esta ley. Entonces, tiene que tener un procedimiento perfecto, tiene que tener un procedimiento, Kelsen en eso también tenía razón. Hay un tercer punto de Kelsen que en el 99% de los casos de las leyes sí se cumple, que es que las leyes tienen que tener contenido punitivo. ¿En qué idioma les hablé? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener una pena, un Bien, Yamila, bien. castigo. Exactamente. Traduciéndolo es eso, tienen que tener un castigo. Eso es. Tiene que, ante su incumplimiento, prever una sanción. ¿Por qué? Básicamente porque los seres humanos sin límites somos un desastre, y si no tenemos límites, y si los límites están de palabra, pero no hay una consecuencia, también. A ver, si yo veo el cartel de 130 en la autopista, Buenos Aires, Mar del Plata, Buenos Aires, Villa Gesell, donde ustedes quieran ir, ese es de 120, pero realmente bajo la velocidad cuando veo el cartel de que está el radar. Buenos Aires, Córdoba, hagan lo que ustedes quieran. Realmente, el que va a 120 generalmente dice, bueno, 120, 130, más o menos lo mismo. Pero si vemos, si el GPS nos dice, ojo, hay un radar cerca, todos frenamos. Básicamente porque en realidad el 120 es todo ese tramo. Pero vamos a frenar donde vamos a tener una consecuencia jurídica. Les voy a dar un ejemplo para que analicen en este momento y me digan, ¿alguno de ustedes fuma? Yo hace 6 meses que no. Pero ¿alguno de ustedes fuma? ¿Han visto un paquete de cigarrillos? Yo sí. Ay, que me bien, está bien. A todos se nos pasa en algún momento. ¿Qué dice el paquete de cigarrillos? Ahora tiene unas hermosas fotos. Hermosísimas, divino. No te trauma, no te lo está comiendo. No hace nada, no hace nada. Tienen el bebé muerto, el nene, el señor que está con el oxígeno en la nariz. O el de ¿Tenés? feto también, de un bebé. El feto, el fetito, es todo súper divino, la verdad que está buenísimo. Y eso viene acompañado, antes era más simple, decía fumar perjudica la salud y nombraba una ley. Todo viene en relación a la misma ley, que obviamente va teniendo modificaciones, pero básicamente, ¿cuál es el castigo de esa ley? Si yo fumo, ¿tengo un castigo jurídico? No.
Bien. Entonces, ¿dónde está el castigo en esta ley? A ver si piensa, a ver si usamos la razón humana. Yo creo que el castigo sería, claro, morirse o enfermarse. No, no es una consecuencia jurídica, chicos. Ah, No, el castigo no es a la empresa, Bien, Lucas. a la tabacalera. Sería, si no nos informan el daño, ellos serían los responsables. El castigo es el no poner. Lo que mutearse el micrófono, Jaime, por favor, porque me estás matando. El castigo sería no poner la leyenda o ahora la foto en el paquete de cigarrillos. Lo sacaron bastante rápido, en general lo quedan bastante con las panderetas un rato, pero sí. Básicamente ahí está el castigo, en la obligación de colocar la leyenda en el paquete de cigarrillos. Entonces esta ley también cumpliría con el concepto de Kelsen de un contenido punitivo. Hay un ejemplo, a mí se me ocurre uno solo, o dos, porque hay uno que tiene consecuencias indirectas y otro que no tiene consecuencias indirectas, pero donde la ley cumple con estos dos primeros conceptos de... Tengo al niño charlando. Cumple con estos conceptos de procedimiento, pero no tiene sanción. A mí se me ocurre el caso de, por ejemplo, cuando se declara ciudadano ilustre una persona. Básicamente, ¿saben cómo se declara ciudadano ilustre una persona? Por ley. Hay una ley que dice que una persona es ciudadano ilustre de la ciudad, de tal pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, se cumplió con el procedimiento, lo votaron las dos cámaras, o el Consejo Deliberante, o quien corresponda, y listo, y salió una ley donde se nombró ciudadano ilustre una persona. ¿Hay consecuencias jurídicas cuando se lo nombra? Es decir, ¿hay un castigo para la persona? No, no lo creo. O si alguien va por la calle y lo insulta, no creo que haya una consecuencia diferente porque el tipo sea ciudadano ilustre. Nada más, es un reconocimiento. Hay otras similares, como puede ser declarar de interés nacional algo, o etcétera, pero la de interés nacional sí genera consecuencias jurídicas que después derivan en leyes. Porque si algo es de interés La nacional, ley, tiene protecciones, y al tener protecciones genera leyes que protegen o que incentivan este tipo de cosas. ¿Qué decías, Luca? no, que también la ley de voto a los 16, creo. Que creo que planteaba como que era obligatorio votar a los 16, pero que no preveía sanción. Originariamente esa ley decía que entre los 16 y los 18 podías votar, pero no era obligatorio. Originariamente. La ley electoral, la ley uno tiene es una obligación constitucional el ir a votar. Son unas obligaciones que nos impone la sociedad. Tenemos la obligación. ¿Tenemos un castigo por no ir a votar? Sí, lo tenemos. ¿Lo aplican? No, no lo aplican realmente. Donde se puede ver este castigo es cuando ustedes tienen que hacer algún trámite o tienen que ingresar a la administración pública. Muchas veces hay ciertos lugares que requieren que hayan verificar que hayan cumplido este requisito. Realmente no hay una sanción. Pero bueno, nada. O sea, este otro criterio de... Papi, al chiquito lo tiró con su bola atrás. También al chiquito le dejó... Esperen que estoy terminando con una charla importante. Le dejó con... Estoy dando una clase. Le dejó... ¿Qué le dijo? Ya te olvidaste. Ahí vos, dale. Eso. Vaya. Bueno, estaba con mi interlocutor, perdón. Bueno. ¿Y qué más? Le dijo, si fuera más divertido, moverme la cola. Bueno, ¿entendieron, no? ¿Quedó claro? Bueno. Seguimos. ¿Cuál fue el conflicto de esta teoría?
hace mucho tiempo, hace ya más de 70 años, hubo un debate muy interesante en la Facultad de Derecho entre Kelsen, alemán, Cosio, argentino. Donde, obviamente, como todos los argentinos, dijimos Cosio le dio una paliza a Kelsen, etcétera, etcétera, etcétera. Se da este debate respecto de la teoría iuspositivista. ¿Por qué se da este debate? Porque si aislamos al positivismo de toda otra cuestión, ya el positivismo rechazaba las cuestiones morales, decían que no pertenecían al plano físico, sino que no se discutían porque no estaban dentro de esta pirámide y que solamente era derecho lo que había dentro de la pirámide. Esto llevó, antes de hablarle de Cosio y Kelsen, esto llevó a qué? Que si leyeron el texto, ¿qué situación era o hubiese sido para el positivismo lícita si nos vamos solamente a la teoría positivista? ¿Se entendió la pregunta? Básicamente, el régimen nazi, con sus consecuencias, con su actuar, estaba... Esperen un segundito. Básicamente, lo hecho por el régimen nazi respecto de, en primer lugar, las primeras leyes de expropiación de bienes del pueblo judío, fue por ley. Es decir, jurídicamente era válido. Aún el experimentar con personas, con niños, con lo que ustedes quieran, era válido, porque tenía un aval en busca de esta raza aria superior que lo proveía el propio Estado. Entonces, si dejamos todos estos conceptos de lado, jurídicamente podemos respaldar cualquier tipo de barbaridad, siempre que haya una ley que ¿se entiende? Que haya una ley que ampare esta situación. ¿Por qué se creen ustedes que Estados Unidos tortura y comete crímenes aberrantes fuera del suelo, como es la base militar de Guantánamo? Porque no solamente tiene una ley que lo ampare, sino que también al ser potencia es como que está inmune a hacer lo que quiere. Lo vamos a charlar en la segunda parte, pero sí, es así. Básicamente no le alcanzan, como no es territorio de Estados Unidos, no le alcanzan las leyes de Estados Unidos. Estados Unidos no puede estar haciéndole el submarino a los presos, no puede estar paseándolos desnudos, no puede estar dejándolos sin dormir durante 24 horas, con torturas con luces, etcétera, porque en suelo norteamericano hay leyes y ahí no las hay. Entonces va al lugar donde no lo alcanzan las leyes americanas para poder hacerlo, porque ahí el ámbito jurídico se lo permite. Entonces, ojo con aquellos a los que les fue funcional la teoría de Kelsen, que la agarraron para justificar determinados actos. Ahora bien, hace 70 años se da este debate, Kelsen-Cosio, Facultad de Derecho, donde realmente es bastante inteligente lo que hace Cosio y le pregunta a Kelsen. Kelsen le dice, a ver, nada de lo que está fuera, los derechos naturales no existen, nada de lo que está fuera de la pirámide puede influir a la norma jurídica. Ok, ¿y qué es una norma jurídica? Le dice Cosio. Ya los expliqué antes. La norma jurídica es aquel instrumento que recibe su validez de una norma superior y que cumple con un procedimiento. Bueno, ¿y qué le da la validez a la Constitución Nacional? Que es la primera norma jurídica. Porque básicamente la tomamos como norma jurídica la Constitución Nacional, ¿sí o no?
Sí, es la primera, la más importante. Y si una norma jurídica para ser válida requiere algo que venga de arriba, que le dé validez, ¿qué es lo que le da validez? Y ahí es donde Kelsen empieza a patinar. Kelsen empieza a decir, bueno, norma jurídica, las constituciones nacionales obtienen su validez de lo que hayan sido las constituciones anteriores. Empieza a chicanear. Si hubo otras constituciones antes, esas son las que le dan validez a esta constitución nacional actual, como en nuestro caso. Ok. Y a las constituciones anteriores, la primera constitución. Seguimos chicaneando, es decir, venía diciendo, iba siempre estirando un poco la cuestión. ¿Y la primera constitución de dónde obtiene su validez? Kelsen nombra algo que se llama norma fundante. Si les hacen leer la teoría pura del derecho, yo igual creo que es un tema de traducción, ¿no? Pero van a ver que por momentos Kelsen coloca la norma fundante dentro de la pirámide, en otros momentos la coloca afuera, depende de dónde lo lean. Pero puede ser también un problema de traducción porque yo no leo alemán, así que no sabría decírselos cuál fue la intención. Lo importante es que él le preguntan, ¿qué es la norma fundante? ¿Y qué dice Kelsen? Bueno, la norma fundante es una serie de valores, de elementos o de principios que son generales y comunes al derecho, que no es nada más similar a lo que nosotros conocemos como justnaturalismo. ¿Te tiraste un eruto? Mira vos. Eso, es decir, Kelsen termina reconociendo que el positivismo tiene por encima un derecho, serie de valores, conceptos que son comunes a todo el derecho, que es lo que nosotros podríamos entender como derecho natural. O sea, es muy similar a lo que nosotros vemos como nuestra Constitución Nacional, donde tenemos una serie de valores previos y luego todo este texto o todo este ordenamiento jurídico que tiene en cabeza a la Constitución Nacional y desde el año 94 en un plano de igualdad a determinados tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Hay una tercer corriente que no está en el libro, que yo creo que algo les comenté en la primera clase, si no me equivoco, que es el llamado realismo jurídico. ¿Qué nos va a decir este realismo jurídico? Y creo que como abogados les va a servir muchísimo. Que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Básicamente, yo puedo querer debatir un montón de cosas, puedo tener una postura respecto a un montón de cosas, pero si tengo toda la jurisprudencia, que después vamos a ver qué es la jurisprudencia, pero básicamente son las sentencias judiciales, con la sentencia de la Corte Suprema que sacó la semana pasada respecto del mismo tema, donde dice que este tema se analiza de esta forma, el derecho es eso. Esa norma se interpreta de esa forma. Esto es pétreo, es así y no va a cambiar. No, ya se los expliqué cuando les hablé de tenencia de estupefacientes que esto cambia. Pero tiene que cambiar algo socialmente para que esto cambie. No es que de un día para el otro, un día la Corte va a decir esto y al día siguiente va a decir algo distinto. Pero, o muchas veces pueden tener algo que en segunda instancia se llama recurso de inaplicabilidad de la ley, que es cuando ustedes tienen la mitad de las cámaras de apelaciones que dicen una cosa y la mitad de las cámaras de apelaciones dicen lo otro sobre un mismo tema y deciden juntarse todas las cámaras en pleno y decir, bueno, a partir de este momento votamos y esto se interpreta de esta forma. Entonces, cuando vos vas a apelar una cuestión, sabés que hay un fallo plenario que dice que una cosa se interpreta de esta forma, se va a interpretar de esa forma. Eso es una certeza jurídica. Es lo que en Estados Unidos se llama el precedente. En Estados Unidos, ¿qué hacen? Cuando vos vas a un tribunal sobre una determinada cuestión, vas a ver cuál es el precedente respecto de esa cuestión, cuál es el fallo anterior que haya habido respecto a esa cuestión, porque sabés que el tribunal debería seguir ese mismo concepto.
Eso es el precedente judicial, lo que nosotros conocemos como jurisprudencia. Eso es el realismo jurídico, de saber o entender que el derecho es lo que interpretan los juzgados, básicamente para no ponerlo todo en cabeza del juez. Bien. Dudas, preguntas, ¿qué quieren saber? Después les mando por mensaje lo que vamos a ver, con qué texto seguimos la clase que viene. Pero, ¿qué quieren preguntar respecto de todo esto? Yo, algo para aclarar. Entonces, el derecho naturalista vendría a ser lo mismo que el derecho fundamentalista, ¿dijiste? ¿Era? Perdón. Positivista, no es lo mismo. Derecho natural, voy al concepto, yo les digo el análisis que se termina haciendo en la teoría positiva. Pero la teoría positiva nos dice que el derecho positivo es solamente aquel que está escrito, que está establecido en una norma jurídica, y esta norma jurídica para ser válida tiene que obtener su validez de una norma superior, cumplir con un procedimiento y contemplar una sanción. Eso es lo que dicen los positivistas. Los positivistas, más allá del debate de Cosio-Kelsen, que no integra la teoría positivista, sino que Cosio lo hizo trastabillar a Kelsen y contradecir un poco su teoría, pero la teoría sigue siendo la misma. Los positivistas lo que no conciben la existencia de un derecho natural. Los naturalistas y naturalistas conciben la existencia de un derecho positivo, pero este derecho positivo está debajo del derecho natural. Tenemos derecho natural, derecho positivo abajo. Para los positivistas tenemos derecho positivo y nada más. Eso ténganlo en cuenta porque es pregunta de examen. Perfecto. ¿Alguna duda más? Yo tenía una duda sobre el positivismo de Bentham y Austin, que aparece en el texto. Sí. No entendí muy bien a qué se refería. Pues decía que eran los fundadores del positivismo jurídico moderno. Porque básicamente vos tenés un positivismo moderno que ya sale del extremo, sale de estas cuestiones tan extremas de el positivismo no se relaciona con otras ciencias, no está influido por la moral social, es un poco más laxo, pero sigue centrando su teoría en la norma, en que derecho, para ser derecho, tiene que ser norma jurídica. Les tiré la teoría positivista de CBC. Ya en la facultad van a tener la van a ampliar bastante más. Les digo, en mi experiencia en general, les cuesta mucho entenderla en este nivel. A algunos les costará menos, pero lleguemos hasta acá. Eso es a lo que voy. Claro, o sea, lo importante es saber la definición de naturalismo y positivismo. Lo que es claro, exactamente, que entiendan cuál es la teoría, qué es la norma jurídica o qué es derecho para el positivista. Nada más, con eso alcanza. ¿Algo más? Bueno, les mando hoy a la tarde, mañana les estoy mandando para que ya empiecen a ver el texto del martes. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, Buen fin de semana, chicos. Igualmente, gracias. Adiós. chao. Buen fin de-